Bueno, estamos Listo. en un programa más de Atletismo en Acción. Qué bueno tener dos grandes invitados, a Juan Carlos Gutiérrez y a nuestro doble campeón mundial de montaña, Jairo Correa. Este es un gran placer poder hablar con ellos, poder hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo en el mundo actual, lo que está ocurriendo con esas marcas mundiales, récord mundiales de maratón. Entonces, presento a Juan Carlos Gutiérrez, ganador popular del medio maratón de Medellín con una muy buena marca. Entonces, vamos a hablar de todo eso, Juan Carlos. Quiero que se presente y aquí a quienes nos están escuchando y mirando. Profe Humberto, muy buenos días en Colombia, muy buenos días también allí en Estados Unidos. De verdad que nos alegra mucho podernos reconectar con usted, literalmente. Y sobre todo, primero felicitarlo por estos logros de sus deportistas, quienes de una manera muy natural, sobre todo, muy determinada, han logrado estos nuevos récords para Colombia, para Sudamérica. Creo que resaltar su trabajo es importante, porque nos hemos quedado cortos desde la dirigencia, desde los medios de comunicación, desde la afición misma, en reconocer su trabajo por tantos años y creo que es el momento para hacerlo también, para agradecérselo y aprovechar estos medios también para compartir esto, para hablar de atletismo, para seguir inventando de lo que ya está inventado tal vez, pero sobre todo para sorprendernos como con esto que nos deja el atletismo, este deporte que tanto amamos. Muy bien, Juan Carlos. Ahora, nuestro gran invitado también, doble campeón mundial de montaña, hizo mucha historia en la línea olímpica, que ese tema también me gustaría tocarlo aquí. Digamos, Juan Carlos y Jairo, primero la presentación de Jairo. Un cordial saludo, Jairo, a distancia. Pues gracias a la iniciativa del profe Humberto, pues hoy estamos aquí conectados los tres. Era algo que yo no se me había pasado por la mente y la verdad es muy satisfactorio poder compartir uno su experiencia, sus conocimientos, seguramente con mucha gente que nos va a ver. Eh, Ojalá en el futuro podamos poner un granito de arena en pro de nuestro deporte, nuestro querido deporte, ¿no? Y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. Bueno, Jairito, vamos a desglosar primero los temas. El primer tema son los récords mundiales. Le están atribuyendo que a las zapatillas de carbono, que la parte fisiológica, que son las ayudas que ellos tienen, que son sus características de las cuales yo quisiera contribuir en eso ahorita más adelante. Entonces me gustaría escuchar sus opiniones, Juan Carlos, acerca de los récords mundiales. Bueno, Bueno, gracias, profe, por darnos esa, digamos que esa prioridad. Sí, señor. Profe, repito, gracias por primero y por la pregunta. Olvidé saludar yo Correa, bicampeón, ahí sentado en ese fondo de un... ¿no? Profe, bueno, el tema de los récords del mundo, creo que la evolución que ha habido en esta distancia de los 42 kilómetros, pues si bien creeríamos que ha sido muy rápida en cuanto a las marcas, como cambiaron de un momento a otro, digamos, entre el año 96, cuando Canucci, cuando Ronaldo da Costa, cuando esos corredores que uno creía que eran marcas de alguna forma humanas, eso teniendo en cuenta también nuestra condición cuando hacíamos maratón y más o menos esa proyección que se hacía. Pero ahora ha sido de una manera de verdad que increíble cómo ya se está tocando ya se bajó incluso casi que la barrera de las 2 horas y ver cómo con estas condiciones los atletas africanos sobre todo son quienes lo logran. Y usted decía que hablar de cómo lo logran, por qué lo logran, cuál es el contexto, tanto de pronto médico, científico o simplemente el contexto natural para que esto se logre. Creo que me parece muy bonito centrarnos en el contexto natural de los deportistas africanos, sobre todo los que hacen maratón. Y mi opinión Sí. frente a esto mi opinión es que ellos tienen una dotación única, digamos que un poco, a diferencia de nosotros, los latinos, nuestra raza, tienen una ganancia en cuanto al biotipo, en cuanto a esa repartición de fibras musculares que los favorecen para ser no solo fuertes, resistentes a una distancia, sino también rápidos. Ellos tienen también digamos que
un biotipo, en este caso la mayoría, pues tienen que serlo para ser maratonistas, ectomorfos, que son altos, longilíneos, livianos, para ellos se presta mucho. Ahora, si nos vamos al contexto social, geográfico, pues ellos viven también en altura, ellos son resistentes al sufrimiento de las largas distancias. Todo eso se suma para que sean tan buenos y a la postre en este tipo de eventos pues se demuestre. Ahora, yo creo que ustedes compartirían conmigo esta opinión, que es incluso a veces más difícil ser campeón nacional, es más difícil un campeonato nacional, una clasificación para ir a Juegos Olímpicos, que incluso la Olimpiada misma, ¿verdad? Porque hay muchos y todos son buenos. No le sumemos ayudas extras, incluso temas de discusión como el tema del doping y esto, sino ni siquiera la parte biomédica, sino solo la natural. Es como yo hago esa comparación como el nacional de salsa que hacen en el Valle, en Cali, un nacional de salsa para ir al mundial que es en Japón. Pues es más duro clasificar en Cali para un mundial de salsa que el mismo mundial en Japón. O sea, cualquiera de los que vayan de aquí seguro que lo hace muy bien. Es más o menos esa misma relación que yo hago con el tema de los maratonistas africanos. La maratón es una distancia que duele todo el tiempo. Es una distancia que uno creería que es no fácil para cualquiera, teniendo en cuenta que el primer maratonista de la historia, que fue este soldado noble de Filipias, cayó muerto. Entonces, contémoslo por ahí, ¿no? O sea, la maratón comienza con la muerte y ahí para acá pues se ha venido trabajando, se ha venido mejorando, hay planes de entrenamiento, ya hay planes de entrenamiento, hasta las zapatillas que son como las 7 leguas que nos ayudan a correr mucho mejor. En fin, entonces creo que maratón se convirtió en un mundo, en una forma de vida también, pero también un mundo de ideas y de también que se puede aportar. Pues creo que esa es mi opinión, o sea, los africanos son definitivamente superdotados para esto. Bueno, sí, Juan Carlos, yo estaba analizando a través del tiempo. Yo recuerdo ya en el año 1998, cuando estuve en el curso internacional de entrenadores en Hungría por parte del Comité Olímpico, se hacían esos debates, se llamaba el debate genético. Y Cal O'Connor, que fue uno de los exponentes o los ponentes ahí, que es entrenador principalmente de los corredores de 800 metros de Kenia, usted sabe que ellos han sido exitosos porque aún no ostentan los récords mundiales, uno se lo quitó al otro. Bueno, Rudisha, estoy hablando de Rudisha. Y el padre Cam O'Connor, él me decía que porque yo no entrenaba en Colombia mis atletas en el sistema africano, que nosotros vivíamos más o menos en el mismo meridiano y todo. Y yo le decía que no, porque las condiciones psicológicas y sociales que vivimos en Colombia son diferentes. Pero no solamente eso, se hizo un análisis de más o menos 42 ítems de los corredores africanos. No todos por el hecho de ser africanos van a correr rápido, esa es una característica. Por ejemplo, en Kenia, los dandis, unos que están acostumbrados a saltar y a eso, a hacer largas jornadas desde pequeñitos, de llegar a la escuela, a los sitios de compra que tenían, los enviaban por mandados y todo, ellos desarrollaron una capacidad aeróbica. Aparte de eso, ellos tienen unas condiciones, como usted lo decía, Juan Carlos, para reforzar esa parte antropométrica, somomorfa de ectomorfos, digamos, ectomorfos, longilíneos, con una pelvis estrecha, los pies, digamos, más pequeños que la media de toda la gente en el mundo, unos gemelos pequeños también. Otra condición que ellos desarrollaron mucho, la capacidad heroica al vivir a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. También otro de los factores es que al tener ese pie, digamos, más pequeño, el tiempo de aterrizaje en el piso es menos, entonces ellos duran más en fase de vuelo, es muy importante. Y el bajo índice de masa corporal, son muchas cosas, son muchas sumatorias desde el punto de vista morfológico o su composición, también su elasticidad a nivel articular, principalmente en la parte del tobillo, tendón de Aquiles, son muy flexibles, eso también hace que haya un extra empuje, ¿no? Entonces, como el maratón es transporte, ahorro de energía, transporte de oxígeno, ellos ahorran mucha energía. También en la parte fisiológica, son corredores que ya están muy adaptados a correr abajo de 4 milimoles
¿sí? Su desgaste energético, esos milimoles lo transforman en energía de nuevo, la resintetizan esa energía, ¿sí? Como es algo así como el carbón coque, ¿sí? Hay que quemarlo para volverlo a requemar y produce energía como fuente de energía. Algo así más o menos, Jairo. Me gustaría su opinión. Sí, muy valiosos los conceptos de todos ustedes. Uno se queda corto, ¿no? Sí, Porque siempre ha existido ese tema de buscar la razón por la cual los africanos son tan superiores, tan superiores. Entonces todo eso, pero básicamente está en la genética, en el biotipo, en sus fibras musculares. Pero ¿cómo llegaron los africanos hasta ese punto? Porque ellos son diferentes. Si se da cuenta, comparamos un atleta africano con un atleta colombiano o peruano. Ellos son totalmente diferentes fisiológicamente, ¿no? Su biotipo, ellos son más largos, más longilíneos, y acá somos más pequeños, eh, eh, más cortos de piernas y todo esto. Entonces, eh, esa es una de las grandes ventajas. Pero ¿cómo llegaron ellos hasta ese punto? Y alguna vez tal vez se lo comenté a Humberto, es una idea, no sé si sea válida, pero la raza humana nació en África. La raza humana nació en África. Y ahí se desarrollaron, evolucionaron, progresaron, pero para que todo esto ocurriera tardaron miles de años, miles de años. Entonces ellos se adaptaron a ese medio que eran praderas africanas. eh, para sobrevivir tenían que correr. O sea, si querían cazar y comer, tenían que correr. Y para que no los cazaran, también tenían que correr. Hablamos de miles de años atrás. Y luego se expandieron, se fueron expandiendo, pero eso tardó cualquier cantidad de miles de años. Se expandieron a Europa, lo que hoy en día es Europa, Asia, y los últimos, el último lugar donde llegaron, donde llegó la raza humana es a América. En América, a diferencia de África, se desarrollaron también, pero hablemos de nuestro continente, Sudamérica. exacto. Eh, Se desarrollaron también, pero adaptándose a, geográficamente a los terrenos que tenían que enfrentar, que era básicamente los Andes, las montañas las andinas. Recuerde que aquí existieron unos atletas que llevaban el correo de tribu en tribu y eran muchísimos, los chasquis. Y, y ellos, o nosotros, digamos, en Perú, en Ecuador, somos muy fuertes y somos muy buenos trepadores, como ustedes lo saben, para subir montañas, escalar todo eso. Pero no somos tan veloces como los africanos, no somos tan veloces y tan rápidos y tan ágiles como ellos, somos más bien de fuerza. Y lo digo yo por experiencia propia, que fui a correr la montaña en los Alpes, en Europa, que en ese terreno los africanos siguen siendo fuertes, pero no tan fuertes como el plano. Ya para competir con nosotros los latinos, las fuerzas se equiparan un poquito. Bueno, Jairo, Entonces, qué pena lo sí, corto ahí porque queremos hacer el programa ágil, ¿sí? Y la idea también, esa parte antropológica es excelente de cómo el ser humano, cómo se desplazó, cómo se fue ubicando en el espacio, ¿no? Ahora, Jairo, es que hay preguntas que nos hacemos y este programa lleva a eso, conduce a eso. Jairo, ¿en qué porcentajes en el maratón se está mejorando tanto? Sí, ¿por qué? O sea, miremos qué es lo que está mejorando, si son las zapatillas, si son las ayudas, los apoyos, las ayudas ergogénicas, el equipo multidisciplinario, si es el aspecto social psicológico de los deportistas. Ahí digo yo, en México, Arturo Barrios se cuestiona qué está pasando con el fordismo de México. En Argentina, qué pasó con Zavala y qué pasó con los grandes atletas campeones olímpicos. En Brasil, exactamente lo mismo, a excepción del corredor este que, aparte de ser, llamémoslo así, de raza negra africana, no africano, viene y corre 2 horas 4. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué nos falta a nosotros latinoamericanos para llegar y equipararnos con ellos? ¿Qué falta? Entonces ya debemos tocar aspectos sociales y psicológicos. ¿Qué nos falta, Jairo? ¿Qué nos falta, Juan Carlos?
Sí, Juan Carlos, un paréntesis para terminar con lo que estaba hablando. Corrido. Cuando los africanos ya corrían y llevaban miles de años corriendo, nosotros no existíamos. Entonces nosotros somos nuevos para estas cuestiones del atletismo. Entonces creo que le toca el turno a Juan Carlos. Bueno, ¿Sí está ahí? Bueno, gracias. Sí, aquí estoy, Jairito, gracias. Aquí estoy a rueda, como dicen. Bueno, la pregunta del profe es, pues requiere una respuesta muy amplia porque son muchas cosas. ¿Qué toca necesitamos empezarlas. claro, qué necesitamos para comenzar, para hacer, o para de pronto reducir un poquito más esa brecha con los africanos? Pues démonos cuenta aquí nomás en Bogotá, para no ir tan lejos, la media maratón de Bogotá, una carrera dura, una distancia un poco más humana que la misma maratón, pero en unas condiciones difíciles como es la altura. Y aquí han ganado siempre los extranjeros, la mayoría de los africanos, solamente se dio el caso cuando ganó Alirio Carrasco, con una muy buena marca, le ganó a los africanos también, se les puede ganar a los africanos, claro, pero entonces, ¿en qué momento hay que estar para ganarles? Digamos que es más difícil ganar, son más las veces que ganan los africanos, las veces que se les puede ganar. Y sí, insisto en que definitivamente son una raza superdotada. Y si entonces tiene que ver con lo que dice Jairo, que es que ellos tienen una evolución más original, quizá, y que nosotros ya venimos con más, un poco más venimos un poco más micelizados, pues, o más adaptados a otras cosas. Entonces nos hace falta ser iguales a ellos. Y que originalmente esa raza era entonces la raza superior, por decirlo entre comillas, y pues tenemos que trabajar para eso. La respuesta es que sí se les puede ganar a los africanos, pero creo que hay que ir un poquito más allá. Hay que saber primero qué tenemos nosotros para poder, digamos, entrenar con un plan de entrenamiento que es adecuado para nuestras condiciones. No podemos hacer la misma salvajada que hace un africano para entrenar, no lo podemos hacer. Ha sido un error cuando se han hecho inmersiones en África misma. Hay deportistas que se han ido a entrenar con ellos, a comer como ellos, o sea, eso es imposible. Nosotros tenemos digamos, unas características que ya no vamos a cambiarlas y es con ellas las que tenemos que trabajar. Pero usted habla, profe Humberto, sobre algo muy especial y es el tema psicosocial. Y yo creo que tendríamos que empezar por ahí. Tendríamos que empezar primero creyéndolo, hay que creerlo, que no importa si somos de familias humildes, que si nuestro país está en guerra o que si nuestro peso vale basura frente al dólar o frente al euro, o sea, no, en que tenemos unas condiciones que podemos con ellas luchar para hacerlo, convencernos de ello. Y algo muy importante, y esto resalto, lo digo muy entre comillas, lo que decía el profe Mejía, hay que tener mística, y es precisamente eso, es esa seguridad y ese respeto por lo que hago, esa condición que no, eso no se puede comprar, eso no se puede entrenar. La mística es como la propia ética también. Viene con uno, se va puliendo a través de los días de entrenamiento, a través del querer hacerlo. Olvidarnos de lo que vale una victoria, es decir, en cuanto al precio que se gana o el premio que se recibe, y hacerlo envolviendo esa palabra, la mística, ese amor, esa decisión, esa pureza que debe llevar en este caso el deporte. Olvidarnos de la fama, olvidarnos de los likes, olvidarnos de la remuneración, eh, y centrarnos en eso, en el hecho de correr, correr, correr. O sea, creo que ese es el aspecto inicial, y ahí para allá sí que entre la medicina, que entre los planes de entrenamiento, que entre toda cualquier inversión que se haga en espacios, en dietas, en todo, pero primero esa parte. Bueno, Juan Carlos, aprovechando algo, no sé si Domingo Tivadisa está en Bogotá, pero a él lo entrevistaron por ahí en la prensa y él hablaba precisamente de la mística. Entonces, yo fui uno de los pupilos de Domingo Tivadisa y efectivamente aprendí qué es la mística. La mística es el misterio, la mística es el espíritu. Entonces, son cosas, ya las prioridades cambian. Por ejemplo, Juegos Deportivos Nacionales son después de Juegos Panamericanos. Es ilógico. Los Juegos Nacionales debe ser el comienzo de la línea olímpica, para después bolivarianos, para después centroamericanos, panamericanos y clasificatoria olímpico. Yo digo clasificatoria porque es muy difícil clasificar ahora con las marcas estándares que han colocado. Sí, entonces me gustaría, Jairo, quisiera un comentario también acerca de esto.
Sí, pues es un tema bastante extenso. Pues, ustedes, a todos nos ha sucedido, ¿no? Y hemos pasado por eso, que usted ve y dice, uy, ese niño cómo juega y no se cansa, Mm, que esos niños juegan, pueden jugar todo el día y no se cansan. Entonces uno dice, pues ellos no se cansan porque se están divirtiendo, porque están jugando. Y, y, y ahí, de ahí depende toda la mística para seguir en el atletismo, porque la mística del atletismo se debe centrar en la satisfacción personal, ¿no? La satisfacción personal más grande para nosotros los viejos era hacer marcas, hacer marcas. Teníamos un concepto que nos lo enseñó creo que Álvaro Mejía en la Universidad Nacional, que él decía, no importa que llegue el último, vale huevo, pero que haga una buena marca, que haga una buena marca. Bajo esos parámetros es que se debe mantener la práctica del atletismo. Ahora, el dinero llegará por añadidura, ¿sí? Porque si usted hace buenas marcas, hace buenas actuaciones, seguramente que lo van a contratar, le van a ofrecer patrocinios, qué sé yo, pero que no sea el objetivo principal. El objetivo principal son las marcas. El dinero llegará después, que es lo que mucha gente también busca. Pero uno no lo va a hacer tan bien si se concentra en solo conseguir dinero. Se lo va a hacer bien cuando se concentra en su satisfacción personal y sus marcas, que también hacen parte de la satisfacción personal. Indudablemente, Humberto, que para, para esas marcas que se están viendo hoy en día tan rápidas, tan descomunales, ha influido mucho las zapatillas de carbono. Las zapatillas de carbono se inventaron en el 2016 y de ahí para acá han venido evolucionando la técnica, han venido modificando y mejorando. Y sí. antiguamente, antes de las zapatillas de carbono, era muy raro que ocurriera un récord mundial, era muy difícil, muy complicado, no era tan fácil. Hoy en día, Humberto, todos nos damos cuenta, cada 8 días un nuevo récord Sí. mundial, y cada día más Llamémoslo que está rápido. más abierto, Jairo, que ya está más, ahorita ya está más cerrado. Anteriormente era más abierto. Podíamos encontrar a un Ronaldo da Costa haciendo un récord del mundo de 2 horas, 6 minutos, 5 segundos. Un brasileño, precisamente. Los mexicanos en los 90 dominando el maratón, las majors maratones. Pero ahorita, vea todo lo que cuesta. Tienen que hacer récord nacional prácticamente en México para poderse clasificar a los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué, qué situación es la que tenemos? El mundo del occidente contra los africanos, ¿sí? Ese contingente que cerró todo. La marca mínima de 10.000 metros es 27 minutos. En 3.000 con obstáculos 8:15. Hablando de maratón, por ejemplo, en damas, 2 horas 6:50. Para Angie, Rocío Orjuela tuvo que mejorar el récord nacional. Claro que fueron 5 en el camino, pero también el récord sudamericano. Imagínense lo difícil. Entonces, ¿qué esperamos a futuro? Porque las marcas van a irse, a medida que vaya mejorando el récord del mundo, las marcas las van a endureciendo. Eso es lo difícil, ¿no? ¿En qué quedan? O sea, ¿con qué estímulo van a correr los deportistas? ¿Van a realizar un atletismo de marcas? Yo lo cuestiono desde ya. Pues no, no sé qué pensará Juan Carlos. Pues bueno, en este ¿Sí está ahí? caso, sí, aquí estoy. Gracias. En este caso, sí, tienes razón. Digamos que hay una gran diferencia, ¿no? Ya hablamos sobre la mística, sobre ese enamoramiento por correr, por entonces la ayuda del Estado, que el aparato del Estado tenga suficiente para que tenga el deportista y que no tenga que preocuparse por nada. Luego ya viene la parte del entrenamiento y bueno, los objetivos y también esa secuencia que habla el profe, bien organizada, ¿no? Entonces que primero juegos bolivarianos, que primero juegos nacionales y ahí para allá toda la secuencia digamos, del proceso olímpico, del ciclo. Pues creo que cuanto más pongan un punto alto deportistas de extranjeros o digamos, de nivel olímpico, y más difícil sea la clasificación para los nuestros, pues la desmotivación va a ser obvia. Habrá un momento en que pues, el objetivo del deportista será solamente llegar a Panamericanos y ya, pero la Olimpiada pues algo muy lejos. A pesar de que ya lo hicimos, a pesar de que ya tenemos medallas en marcha, que ya tenemos medallas en atletismo, en velocidad, incluso desde el año 92 con Jimena. Entonces, como que es volver, ¿no? O sea, como devolvernos y solamente centrarnos
en ser los campeones de la cuadra en Panamericano, pues creo que, sin embargo, ahí sí ya entra otra parte. ¿Cómo se están haciendo esas marcas, profe Humberto, Jairo? ¿Cómo están logrando los deportistas? ¿Por qué están corriendo tan rápido? ¿Cómo está metida la tecnología? ¿Cómo está metida la parte científica, biomédica? ¿Y hasta dónde puede ser permitido esto? ¿Y cuál es cuál entonces puede ser esa igualdad que puedan tener todos para usar exactamente lo mismo? Ojo, no estoy hablando todavía de pronto ayudas extras que nos lleven incluso a cometer errores con el doping, por ejemplo, sino realmente esas mismas condiciones para todos, para que sea digamos, una competencia igual. ¿Qué tanto están tan preparados digamos, los mismos médicos, los entrenadores, todo el mundo para estar a la vanguardia de todo lo que se hace para mejorar esas condiciones? Otra parte, ¿a dónde están yendo nuestros deportistas a competir para foguearse? Exacto. Para estar claros, estar en esa realidad frente a los africanos, frente a los europeos, o solamente nos quedamos corriendo aquí los meetings que organizan en Antioquia, que se organizan en Cali, o que se aplazan en Bogotá incluso. Entonces es eso, ¿no? O sea, hasta dónde todo ese aparato permite que, oiga, que así como el primer día que se le hace una toma no sé, de potencia a un deportista allí nomás en la UCAT, y se puede establecer que por datos ese niño es muy bueno, hasta dónde desde esos datos originales que pueden predecir, puede decir, venga, pero llevémoslo, hermano, porque es que el niño se queda nomás ahí en esa etapa medio prejuvenil, juvenil, y no que ni siquiera llega a sus 23, porque ya se cansa, o si es una niña, entonces mejor se embaraza, o peor aún, la aceptan en una universidad en Puerto Rico y se pierden. Sí, vea, Juan Carlos, les voy a hacer un comentario aquí adicional. Afortunadamente, en este momento yo estoy trabajando con un high school, un colegio. Aquí, afortunadamente, la escala que tienen en el deporte empieza desde muy pequeñitos. Hace poquito, 2, 3 días, estaba compartiendo con Camilo Camargo unos estudios que se están haciendo de motricidad en edades de 3, 4 y 5 añitos. Muy importante que se hace, que se tiene en cuenta aquí en Estados Unidos, que es lo que no está ocurriendo en Colombia. Pero yo voy a hablar de primera mano. Yo creo que en Colombia tenemos que reestructurar la organización de los eventos. Yo hablo particularmente de lo de nosotros, medio fondo y fondo. ¿Qué pasa? Aquí hay un calendario atlético que estamos en la jornada, estamos en la temporada de cross country, y estos niños de junior high, hablamos de grados sextos, séptimos, octavos, tienen 11 competencias en la temporada, que son 2 meses. 11. O sea, estos niños se divierten, pero compiten, lo que decía Jairo. Hay entusiasmo, su cerebro funciona, no digo que en Colombia no, digo el estímulo. Hay mucho estímulo. El sistema escolástico es muy organizado. Y cuando vienen los universitarios, Jairo sabe que de ahí es donde salen los grandes profesionales, los grandes corredores de marcas que van a olímpicos y todo. A mí, la verdad, yo quiero como mirar, la semana pasada hubo el Campeonato Nacional Universitario en Bogotá, en Colombia, y la verdad, pues muy triste que hubo eventos donde escasamente 6, 7 participantes hubo, donde nosotros debemos ser fuertes. Entonces tenemos que revisar a través de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, cómo la educación física la podemos modificar algo en sus clases. Ahorita viene jornada única y tiempo complementario. Empezar los colegios a darle valor a esa jornada complementaria y no lo que se hizo antes. Tuvimos unos centros de perfeccionamiento deportivo que estaban dando resultados en Bogotá. Yo pienso que hay que retomar cosas. Ya se hicieron diagnósticos y tenemos que ir firme, paso a paso, con esos talentos que hay, Jairo. Hay que tomarlos desde pequeños e irlos introduciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo miro? Aquí en Latinoamérica, todos los ojos están puestos en quién, corredor de 5.000 metros, en Luis, ¿sí? Luis Grijalva. A Luis Grijalva vengo y lo conozco porque uno de los entrenadores es Carl Wolfsbach, que fue mi compañero de universidad en Los Ángeles, y él lo sacó desde high school, desde el colegio, y Luis es un deportista con una estructura, un cascarón, yo lo diría así, latino, pero su mente, su preparación, su alimentación, todo es muy americana.
¿sí? Entonces, tenemos que solucionarle, como decía en su época el profesor, uno de los mejores metodólogos que yo tuve allá en Bogotá, en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte del profesor Jorge Ramos, el día que le solucionemos, empecemos a solucionarle el problema del estómago de comida a estos jóvenes deportistas, vamos a tener y a obtener grandes resultados. Entonces, hay que mirar todo eso. Sí, profe, pues acá yo simplemente estoy emitiendo un concepto como deportista, no tanto como técnico, porque como técnico estoy muy lejos de ustedes, ¿no? De la experiencia que ustedes tienen, y mucho menos tengo experiencia en cuestiones de velocidad o de campo, ¿no? Mi trayectoria siempre se ha centrado, es más que todo en las carreras de fondo, y ahí es donde pues uno tiene pues cierta experiencia. El tema que tocábamos con el profe en varias ocasiones es lo que ha retrasado un poco las marcas o las ha estandarizado no, ¿cómo se diría? Las ha Bloqueado, por mm, decirlo, o sea, han quedado bloqueado quietas. o limitado Sí, las marcas en pista de las carreras de fondo, es más bien la fuga, digamos, la fuga de los corredores de fondo hacia las carreras de calle. Entonces, hoy en día en Colombia, pues que es nuestro territorio, eh, la mayoría de deportistas, de corredores de fondo están enfocados en sus carreras de calle y han dejado a un segundo plano, han dejado en un segundo plano las carreras de pista, o básicamente están buscando un beneficio económico en las carreras de calle que no lo tienen en las carreras de pista, pero perjudicando hacia el atletismo enormemente porque, como usted se da cuenta, las marcas quedaron estancadas. Gran parte de las marcas de las carreras de fondo. O se han mejorado, pero muy poco en comparación con los estándares internacionales. Las bueno, marcas Jairo, nuestras están muy atrasadas. bueno, Jairo, ya nosotros tenemos la oportunidad de poder comunicar, de poder compartir. eh, Nosotros pienso que debemos de dar soluciones. Ya conocemos el problema, ya sabemos dónde está. Arturo Barrios, que fue récord mundial de 10.000 metros, 27:06, él decía que exactamente eso, los deportistas latinos no se están exponiendo a las pruebas de pista. ¿Por qué? Porque en la parte social del deportista latino, como muchos africanos también, el factor dinero es muy importante. El poder correr una prueba que les va a garantizar poderse mantener un mes, 2 meses con tener un mercado, llevar el sustento a la casa, pues ellos lo cambian, ¿sí? Porque lo encuentran más fácil. Ahorita la dominancia, el dominio africano es muy difícil, prácticamente desde las pruebas de 800 metros hacia arriba. Son escasos los países que le hacen mella a ellos, pero pues también en Kenia tiene sus factores, ¿no? Que es lo psicosocial. Entonces también podemos analizar todo eso. Y yo personalmente siempre con Bogotá, con el equipo de Atletas con Porvenir, siempre mi inquietud era poder llevar a los deportistas colombianos, traerlos acá a Estados Unidos a diferentes pruebas, ya fueran de maratón o esto, o a los eventos, que usted los conoce muy bien, Jairo, al de Monta Sacro, al Mount Sac en California, y al Peyton Invitational, que queda allá en la Universidad de Stanford, que es donde los colombianos pudieron mejorar, acercarse a las marcas de Domingo y Víctor, ¿no? Entonces, lo que yo miro es que tenemos que exponer más a nuestros deportistas a esas competencias. Digamos, estos patrocinadores deben apostarle a eso. Nosotros tuvimos unos momentos con un grupo de atletas con porvenir que se venía a Stanford y a California, a Mansac, a competir esos eventos, pero pues se quedó ahí estancado. Y también a las grandes maratones, a muchas grandes maratones que se estuvieron y donde hubo protagonismo. Para aquí grandes, como decir Los Ángeles, donde se inició Nashville, el maratón de Montreal, aquí al lado Baltimore. Entonces es como volver a exponer a esos deportistas a esos logros, ¿no? A obtener cosas y buscar las marcas mínimas que yo sé muy bien que estas marcas las endureció Sebastian Coe como presidente de la World Athletics. Él dijo, no, eso también fue un factor muy determinante. Aquí a los Juegos Olímpicos llegan los mejores deportistas y así lo está haciendo. Esas marcas mínimas están difíciles. ¿Qué opina de eso, Jairo?
Sí, señor. Eh, pues hay que ver que eh, tiene que haber inversión estatal, inversión del gobierno en el deporte, para que muchos de esos deportistas no tengan que andar corriendo cada 8 días, como lo hablamos, Humberto, corriendo cada 8 días a ver qué se ganan para poder ganar su sustento, tener su sustento. Con esto terminamos una charla, esperamos que amena, con el doble campeón mundial de montaña Jairo Correa y el vencedor del medio maratón de Medellín, ya por la década de los 90, Juan Carlos Gutiérrez. Esperamos que sean de gran aporte para ustedes. Seguimos analizando estos récords mundiales, las grandes actuaciones que tienen nuestros deportistas colombianos y latinoamericanos y todo lo que está ocurriendo en el mundo con estos récords mundiales también, tanto en damas como en varones, en la categoría mayores y la clasificatoria de un sinnúmero de atletas más para los Juegos Olímpicos.